Bueno, hermanos, nuevamente quiero darles la bienvenida, saludarles, también saludar a quienes se van a conectar en el transcurso de la semana. Nuevamente me presento, mi nombre es Luis Hernán Bautista Rubio. Quiero compartirles un poco de mi vida para que sepan quién va a estar acompañando, quién va a estar haciendo también este camino para acompañar a los jóvenes. Mi nombre es, pues ya les decía, Luis Hernán Bautista, yo soy casado. Me casé en el 2018, por gracia de Dios. Una hermosa esposa, tengo dos hijos, un niño de 3 años y la niña que les acabo de presentar, que tiene 9 mesecitos. También una bendición, una gracia de Dios para mi vida, para mi familia y bueno, también para vivir mi vida cristiana. Sí, mi vocación también como matrimonio. Em, a nivel profesional, soy licenciado en filosofía, profesional en teología. Y a nivel laboral, pues también trabajo con la Arquidiócesis de Bogotá y llevo ya 9 años trabajando con la Arquidiócesis. Empecé en una de las vicarías, la Arquidiócesis está dividida en 8 vicarías. Empecé en una de las vicarías al norte de la ciudad de Bogotá y desde el año pasado estoy en la vicaría de San José, que es una zona particular y muy rica porque comprende el sector urbano, pero también comprende 10 municipios, 11 parroquias en el sector rural, en el sector rural. Entonces, pues es un gran campo de evangelización, un gran espacio para enriquecer pues todo este acompañamiento de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Aquí en la vicaría acompaño todo el tema de la iniciación cristiana con catecumenado para adultos, pero también todo el tema de la catequesis, todo el tema de la evangelización de la juventud o la pastoral juvenil, y también acompaño algunos procesos de formación permanente, ¿sí? O que también pues hacen parte de la vida de la iglesia. Eso les comparto un poco acerca de mi vida. Ahora quiero invitarles para que ojalá nos podamos presentar, decir nuestro nombre, del lugar y si pertenecemos a alguna comunidad, como en el caso de las hermanas, principalmente para las personas que se conectan hoy, que se integran a este diplomado, para que sepamos quiénes estamos y quiénes pues vamos a empezar este diplomado. Entonces, bueno, vamos a empezar por la hermana Elia, le pedimos el favor. Pues buenas noches, mi nombre es María Elia Ramírez Solés, soy hermana dominica de María, vivo aquí en San Miguel de Allende, estado de Guanajuato, México, y ahorita estoy encargada, bueno, mi oficio es la promoción vocacional de la congregación, y pues mucho gusto. Bueno, muchas gracias, hermana Elia. Nos alegra que estés aquí con nosotros. Bueno, le damos la palabra ahora a la hermana Diana y a la hermana Adis. Bueno, mi nombre es Diana Flores, soy de Norte de Santander, soy hermana de la Congregación de Hermanas Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús y en este momento pues me encuentro en la comunidad Entre Nubes, acá en Bogotá, en la localidad San Cristóbal, y pues mi labor es sobre todo con los jóvenes, con el grupo juveniles, con los semilleros vocacional y pues también encargándome un poco de la pastoral vocacional en mi comunidad local, ¿cierto? Más que todo es... Buenas noches para todos. Mi nombre es la Buenas. hermana Adis María Cogollo González. Tengo de Santander también. Nacida en Atillo Loa Bolívar, pero criada en Santander. Entonces tengo como un revuelto ahí, pero bueno, como un arroz con mango. Yo trabajo más que todo con los niños en la infancia misionera, también en la catequesis. Y pues sí, eso me encargo en mi comunidad. Soy juniora también, recién profesa, igual que la hermana Diana. Muy contenta en este curso que pues también hemos aprendido mucho. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la hermana Adis.
y a la hermana Diana también por compartirnos su experiencia, aquí también su comunidad y bueno, también su experiencia de vida pastoral. Muchas gracias, hermana, nos alegra que estén aquí. Bueno, por acá en lista sigue Gabriel. Gabriel, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, buenas tardes. Yo soy presbítero Gabriel Gómez. Estoy haciendo mi servicio pastoral en la parroquia San Martín de Porres, aquí en León, Guanajuato. Sí. Padre Gabriel, bienvenido. Nos alegra que estés aquí también con nosotros. Bueno, ahí se conocen con la hermana Elia. No directamente, pero sí la congregación. De hecho, ella dan su servicio también en los seminarios, seminarios aquí de Ok, la diócesis. Sí. ok, bueno, pues qué bendición. Puede que estén cerca, mira ahí también para que luego se puedan encontrar. Bueno, bienvenido, Padre Gabriel. Nos alegra que estés aquí con nosotros. Sí, igualmente, muchas gracias. Padre, pregunta, ¿tú eres religioso o de la diócesis? De la diócesis, de la arquidiócesis de León. Arquidiócesis de León. Bueno, bienvenido, Padre. Bueno, también vemos por acá al Padre Junior, que también encendió la cámara. Bienvenido. Bueno, yo soy André Benam Kudioko, misionero claretiano, y por ahora estoy en Cochabamba, encargado de una cuasi parroquia, la Virgen del Socavón, aquí en Cochabamba, Bolivia. Bolivia. Ujú. Bueno, bienvenido, Padre. Muchas Bueno, gracias. André nos dice, ¿no? Padre André, que es más familiar como Junior. Bueno, allí es de Bolivia. Bienvenido, Padre. Y también tenemos al Padre Juan Carlos, allí en la misma comunidad. Padre Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Igual somos de la misma congregación que André Junior, somos misioneros claretianos. Por el momento yo estoy ahora en la curia provincial en Lima, bueno, recuperando la salud. Antes estaba en la Amazonía boliviana, pero ahí vamos, recuperando, gracias a Dios. Correcto. Bienvenido, Padre Juan Carlos. También nos alegra que estés aquí con nosotros y bueno, seguimos ahí unidos en oración por tu salud. Bueno, y también le damos la bienvenida ahora a Victoria. ¿Cómo estás, Victoria? Muy buenas tardes para todos. Me está ganando un poquito la... Ya. Me Adelante. aquí. No soy Victoria, es el nombre de mi hija. Soy Liliana García. Ah, ok, sí, ya. Sí. Voy a Antir, entré y vi, me llamó la atención. Soy aquí en mi parroquia en Ráquira, Boyacá, Colombia. Y quise entrar a ver para aprender, para trabajar con los jóvenes. Soy casada y tengo 2 niños. Bueno, qué bendición, Liliana. Nos alegra allí también desde Ráquira, que en Colombia es el pueblo de las artesanías. Bueno, uno de los pueblos de las artesanías. Pues Sí, bienvenida, señor, muy turístico. Liliana. Nos alegra que estés aquí. Gracias, muy amable. Aquí estaremos Dios mediante. Bueno, bienvenida. También está con nosotros Alberto Saavedra. ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, si alguien de pronto por algún motivo también puede colocarnos ahí en el chat un poco su nombre o de dónde es, mientras, pues también para irnos conociendo. Ya por ahí vemos a Alberto, ya encendió su cámara. ¿Cómo está, ¿Ya me Alberto? escuchan o no? Bienvenido. Sí, ya te ¿Aló? escuchamos. ¿Ya? Sí, Espere, ya. Ahora sí. Ok. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Alberto Saavedra. Pertenezco a la parroquia de Nuestra Señora de la Ave María, que queda en Magdalena, aquí en Bogotá. Soy catequista y también animador del grupo joven de la parroquia. Y somos pertenecientes a la diócesis de Soacha. ay, qué bendición. Me alegra también que estés aquí, Alberto. Bienvenido. Aquí en Sí, Magdalena, muchas también gracias. cerca. Ujú.
Ok, Sí. ok. Estamos cerquita. Bueno, bienvenido. Gracias. Listo, también tenemos por aquí a Jonathan Gutiérrez. ¿Cómo está, Jonathan? Buenas noches. Yo soy coordinador de un grupo juvenil en la parroquia de San Martín de Porres, aquí en León, Guanajuato. Mi asesor, el padre Gabriel, estamos aquí los dos juntos. Ay, qué bueno, genial que estén los dos, Jonathan, eso me alegra, porque, y mira, ahorita nos vamos a ir dando cuenta cuando lleguemos un poco a los actores del acompañamiento, la importancia que como iglesia, como comunidad, estemos todos vinculados en esta gran tarea de evangelizar a los jóvenes. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias. Bueno, me aparece aquí también alguien como con un número 383-716. No sé si quiera de pronto comentarnos quién es. Bueno, entonces, o nos puede escribir también al chat para saber un poco quién es, quién está aquí presente con nosotros. Listo. Entonces, bueno, mientras tanto, creo que ya nos presentamos todos o nos falta alguien más. Bueno, creo que ya estamos todos. Yo les decía, vamos a centrarnos en este diplomado en algunos aspectos fundamentales, en el acompañamiento de los jóvenes, en conocer qué es esto de acompañar a los jóvenes, qué consiste acompañar a los jóvenes. Pero hoy, en este módulo, nos vamos a centrar principalmente en cómo ir construyendo un itinerario para acompañar a los jóvenes, teniendo presente o partiendo de algunos presupuestos. Un primer presupuesto es que el itinerario tiene un punto de partida y un punto de llegada. Debe tener un punto de partida claro, que es la realidad de los jóvenes, pero un punto de llegada también claro, y este punto de llegada que es el encuentro o fortalecer el encuentro con la persona de Cristo, o pudiéramos llamarle de otra manera, la adhesión a la persona de Cristo. Pudiéramos llamarle también conocer, amar y seguir a Cristo, o pudiéramos llamarle de diferentes maneras, pero siempre el punto de llegada es el encuentro con Cristo, o es Cristo mismo. Este itinerario, pues, es todo un camino que vamos siguiendo. Otro de los presupuestos para dar inicio es clarificar el proceso. El proceso es lo que una persona, es la experiencia de una persona que vive haciendo ese itinerario o ese camino, ¿sí? Es decir, el proceso es personal. El proceso es lo que genera la vivencia del encuentro comunitario en la vida misma de la persona, lo que genera ese encuentro comunitario que va llevando hacia Cristo mismo, ¿sí? Con estos presupuestos, entonces quiero presentarles un poco de Católicos. De Católicos es una plataforma que se dedica a la formación virtual de animadores de la evangelización. Está dirigida para católicos y ofrece formación teológica, formación bíblica, formación pastoral, pero siempre con la centralidad o salvaguardando el magisterio, la tradición y la Sagrada Escritura. Es decir, en comunión con la iglesia, Y hoy me alegra que, pues que cada día se vayan integrando nuevas personas a nuestro diplomado. Y me alegra aún más que empecemos nosotros como iglesia. Como iglesia me refiero que en este espacio tengamos a sacerdotes, religiosas, laicos, porque es esto lo que nos va a nutrir y lo que nos va a ayudar a darnos cuenta que somos una iglesia y que es deber de todos, deber de la comunidad, acompañar a los jóvenes. Deber de todos como comunidad acompañar a los jóvenes, o que la responsabilidad es de la comunidad para acompañar a los jóvenes. Y con esto, entonces permítanme y les presento pantalla para que vayamos profundizando en la sesión de hoy. Este diplomado, yo les decía
ya se han podido dar cuenta que algunos ya están haciendo camino, es decir, ya han venido profundizando en este diplomado. Significa que este diplomado es cíclico, es decir, que está diseñado en 6 módulos. Y cada módulo es un contenido diferente que nos va a ayudar, o es una gran temática que nos va a ir ayudando a profundizar en el acompañamiento de los jóvenes. Por eso, no importa el módulo en el que tú entres. Lo importante es que viendo todo el diplomado, podemos comprender de una manera global el acompañamiento de los jóvenes. Y en este módulo, pues nos vamos a centrar en cómo construir un itinerario para acompañar a los jóvenes. Y es por eso que nos aparece acá el tema de hoy. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué es la pastoral juvenil? ¿Sí? Hoy vamos a responder estas 3 preguntas, pero también aplicando un poco, pues algún método, acercándonos un poco también a qué ha funcionado, qué no ha funcionado y cómo podría funcionar en las parroquias. Y para eso, entonces, quiero invitarles para que nos preguntemos, ¿por qué unos grupos juveniles fracasan y otros tienen éxito? ¿Por qué unos grupos juveniles fracasan y otros tienen éxito? Si alguien quiere ir escribiendo en el chat, lo puede ir haciendo. O si alguien quiere encender su micrófono y vamos compartiendo, lo podemos hacer. Me refiero a que unos grupos juveniles, por ejemplo, en algunas parroquias nos damos cuenta que hay grupos juveniles. Otras hacen grandes esfuerzos por convocar a los jóvenes, pero difícilmente lo logran. O se quedan con 2 o 3 jóvenes o con 5 jóvenes y ese es el grupo juvenil de la parroquia. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué unos grupos juveniles fracasan y otros tienen éxito? No sé si alguien desde su experiencia quiera compartirnos algo. Profe, pues yo pienso que también he visto en algunos procesos que muchas veces los procesos se vuelven sistematizados, no, pues lo que hemos también visto, no van aterrizados a la realidad precisamente de los jóvenes y de lo que ellos quieren y pues precisamente de lo que expresan, sino que muchas veces solamente está por un inventémoslo así, hagámoslo así porque ha funcionado en algunas partes, ¿cierto? Entonces yo pienso que eso es una de las causas de aquellos grupos que no funcionan, que a veces ni siquiera inician, sino que quedan ahí como que invitan a los chicos y antes los frustran más, ¿cierto? Entonces eso sería una de las razones, que todo, o sea, se hace sistematizado y no se da la oportunidad a la escucha y al cambio según la necesidad del joven. Ok, muchas gracias, hermana Adix. Bueno, aquí también pudiéramos ir asociando, si nos damos cuenta, incluso podríamos decir, muchas comunidades religiosas en este momento aún siguen teniendo vocaciones y a lo mejor no grandes números, pero siguen teniendo vocaciones. Y otras comunidades que pareciera que estuvieran ya en vía de extinción, ¿sí? También pudiéramos preguntarnos eso. O pudiéramos preguntarnos algo más social. ¿Por qué unas empresas funcionan y otras no? ¿Sí? O por qué en algunos aspectos, mira, lo que quiero es que esto nos sirva a nosotros también para la vida. ¿Sí? No quiero que veamos la pastoral o la evangelización como una empresa o como un negocio, no. Pero sí que lo pensemos y que nos pueda servir para nuestra vida, para nuestra vida. Entonces, la invitación es para que pensemos un poco por qué en algunos aspectos la evangelización funciona y por qué en otros no. Pues sencillamente ya la hermana Adi nos daba alguna razón, pero vamos a seguir profundizando para irnos dando cuenta el por qué. Entonces, con esto, pues sencillamente nos vamos a centrar en estas 3 partes. En un primer momento vamos a ver el por qué, en el segundo momento el para qué y en el segundo momento el qué. Pero para esto, quiero invitar para que iniciemos también ya preguntándonos a nivel interno, ¿por qué una pastoral juvenil? ¿Por qué la necesidad, incluso que nos preguntemos, por qué la necesidad de evangelizar a los jóvenes? Si los jóvenes
en este momento actual, pues viven en un mundo que es pluricultural, en un mundo que es multidiverso, podríamos decir, en un mundo que está en constante cambio, en un mundo globalizado. Y que en un mundo en el que las redes sociales y que ahora pues la inteligencia artificial pareciera que ya les ofreciera todo el conocimiento. ¿Por qué una pastoral juvenil? O incluso pudiéramos preguntarnos, ¿por qué en mi parroquia, por qué en mi comunidad quiero tener una comunidad juvenil? Pues para esto, quiero invitarles para que nos enfoquemos en el círculo de oro. El círculo de oro es tomado de Simon Sinek, un estadounidense, que hace todo un análisis partiendo de la primera pregunta: ¿por qué unas empresas funcionan, por qué otras no? Sí, ¿por qué una evangelización? Ya aplicándolo a nosotros, ¿por qué unos grupos juveniles funcionan y otros no? ¿Por qué unas parroquias tienen jóvenes y otras no? Pues alguno podría decir, o nuestra respuesta más concreta podría decir, es que afecta mucho la cultura, afecta mucho el lugar, afecta mucho el espacio, afecta mucho si es un sector empresarial o si es un sector residencial en el caso de la ciudad, o si es rural o si es urbano. Pues todos estos factores afectan, sí, tienen alguna incidencia, hacen parte de nuestra realidad. Pero lo que quiero transmitirles hoy con el círculo de oro apoyado en Simon Sinek es por dónde debemos empezar o qué es lo primero que nosotros hacemos cuando pensamos el acompañamiento de los jóvenes. Y aquí quiero preguntarles, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos cuando vamos a organizar una actividad con los jóvenes? Y me gustaría que lo pudiéramos compartir. ¿Qué es lo primero que yo pienso o lo primero que hago cuando pienso en una actividad juvenil o cuando pienso en acompañar a los jóvenes? No sé si alguien quisiera compartirnos desde su experiencia. Aquí estamos para ir enriqueciéndonos también. Bueno, yo pues depende del momento en el que esté el grupo como tal, porque pues digamos que ahorita estoy arrancando con la pastoral juvenil y pues ahí estamos en un espacio, ¿cierto? En un contexto de que mayo es el mes de la infancia, adolescencia, y pues ahí metí a la juventud misionera también como forma de apoyo, de que ellos vayan liderando también estos procesos. Entonces allí, por ejemplo, depende del momento o de la actividad que necesitemos. Estoy haciendo estos encuentros en cuatro verbos: servir, orar, jugar y aprender. Entonces, según eso, pues van haciendo los encuentros, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un encuentro de aprender, pues no es que yo les vaya a hablar de cosas muy teológicas o de muy elevadas, no, sino desde la realidad que ellos mismos viven y les doy el espacio para que ellos mismos lo digan, como un método o como una forma, o en lo que pienso es en que puedo conocerlos mejor y que también ellos pueden expresar con toda libertad lo que en verdad piensan sobre estos temas de la realidad que los rodea hoy. Entonces pienso como en eso, como en no solo decirles algo, sino también poder escucharlos. Ok, muchas gracias, hermana Diana. Bueno, gracias, hermana Diana, de nuevo. El círculo de oro consiste en ¿qué? En cambiar un poco nuestra manera de pensar. Muchas veces, cuando nosotros pensamos una actividad en un espacio de evangelización, nuestra primera pregunta que surge es: ¿qué vamos a hacer? Pensamos en los jóvenes y pensamos: ¿qué vamos a hacer con los jóvenes? ¿Qué actividad le vamos a hacer? Y es la gran pregunta que nos surge. O cuando vamos a presentarle incluso a alguien, a alguno de nuestros superiores, como el esquema y demás, la gran pregunta que surge es: ¿qué se va a hacer? Pues hoy quiero invitarles, el círculo de oro consiste para cambiar esa pregunta del ¿qué vamos a hacer?
para no iniciar por esa pregunta, sino que iniciemos preguntando ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Y por qué es importante esta gran pregunta? Porque nos lleva a darnos cuenta o dar un giro también de nuestro pensamiento, de lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Hacia dónde queremos, pues, acompañar a los jóvenes. Entonces, lo primero que debemos nosotros pensar cuando pensemos el acompañamiento de los jóvenes es ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué quiero acompañar a los jóvenes? ¿Por qué quiero incluso un espacio para evangelizar a los jóvenes? ¿Por qué quiero un grupo juvenil en la parroquia? Y este por qué responde o expresa el propósito de lo que queremos hacer. Es decir, el propósito de la evangelización de los jóvenes. La esencia misma de aquello que nosotros queremos, ¿sí? De aquello de lo que nosotros queremos. O esa causa que nos motiva, que nace desde adentro y que nos impulsa a decir, es importante evangelizar a los jóvenes. O estoy a los jóvenes, ¿por qué? Porque es aquí donde encuentro un sentido, es aquí donde encuentro un horizonte para, pues para acompañarlos. Y también es importante, ¿por qué? Porque debemos partir de lo que nosotros creemos. También debemos partir de que creemos no solo pues, en Dios, pero también debemos creer en los jóvenes, en lo que ellos pueden hacer, en lo que ellos pueden lograr, en sus capacidades, en sus habilidades, en sus propósitos. Y es ahí donde debemos acompañarles, donde debemos empezar a tocarles pues esas fibras, esos sentimientos, para que ellos encuentren pues una razón por la cual estar ahí. Pero también ya nosotros como acompañantes debemos respondernos el por qué, pero enfocado también a la razón por la cual le dedicamos tiempo de nuestra vida. ¿Por qué le dedicamos tiempo o gran parte de nuestro valioso tiempo a unos jóvenes que a lo mejor el día de mañana se van a ir? O que van a estar de paso en nuestra parroquia. Cuando me refiero de paso es que van a estar algunos un mes, otros 2 meses, otros un año, y finalmente la etapa de los jóvenes debemos comprender que no es eterna y por lo tanto tienen que irse. Entonces, la gran pregunta del por qué una pastoral juvenil debe responder al propósito de lo que queremos, de lo que vamos a hacer. Es decir, aquello que nos mueve, aquello que nos toca, aquello de lo que creemos para acompañar a los jóvenes. Pero también el por qué debería importarle a un joven, pues que nosotros tengamos como iglesia un espacio de acompañamiento. ¿Quién contaría allí el joven, diferente incluso, pues a que no encuentre, por ejemplo, en un espacio o en una comunidad de hermanos separados, o en una de las iglesias de los hermanos separados, ¿sí? ¿Qué va a encontrar en mi parroquia, en mi comunidad, diferente también? Es decir, ese propósito, aquello que me diferencia, aquello que incluso va a tocar. Para esto es necesario que nosotros como acompañantes inspiremos a los jóvenes. Es decir, inspiremos a los jóvenes con nuestra manera de ser, con nuestra manera de creer, con nuestra manera incluso de hablarles, de invitarlos. En otras palabras, el Directorio General de Catequesis nos dice que uno de los primeros pasos para poder hacer un anuncio es el testimonio, es el testimonio. Y es lo que inspiramos para que otros jóvenes también sigan a Cristo y lo sigan también en nuestra comunidad, ¿sí? Y lo sigan también pues en aquel carisma específico que nosotros queremos o sencillamente en nuestra comunidad, pues acompañándoles desde sus intereses. Pero también es importante no solo la forma de inspirar el testimonio, sino también de comunicar desde adentro hacia afuera. Es decir, que salga desde lo más profundo de nosotros, que vibremos, que creamos en ellos, que toquemos sus sentimientos cuando los invitemos, cuando le hagamos ese llamado, o que ese itinerario que construyamos también vaya
enfocado a eso, a tocar su vida. Y eso sería lo que nos va a diferenciar de un grupo juvenil o lo que diferencia a un grupo común a una comunidad de creyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que diferencia al grupo son, bueno, un número de personas que se reúnen para hacer algo en común. Pero la comunidad va mucho más allá también. Es un grupo de personas, pero que ponen su vida, sus sentimientos, ¿para qué? En común, para crecer juntos, para crecer juntos. Y es por eso que cuando nosotros convoquemos a los jóvenes, cuando nosotros hablemos de los jóvenes, también debemos comunicar desde adentro, desde nuestra experiencia, desde lo que creemos, el por qué quiero invitarlo para que un joven esté en mi parroquia, porque también quiero que viva la experiencia de Cristo, porque quiero que se encuentre con la persona de Cristo. Un claro ejemplo de comunicación es, o del por qué vamos a invitar. Pudiéramos decir, podríamos empezar por lo convencional, ¿el qué? Es decir, decirle al joven, invitarlo al grupo juvenil. Este grupo juvenil de la parroquia, este es el grupo de la juvenil de la parroquia y te queremos invitar a que tú seas parte. Esa sería una invitación partiendo desde el qué. O que muchas veces nos paramos en el púlpito y desde el púlpito o el sacerdote invita. Tenemos al grupo de la juvenil de la parroquia, queremos invitarlos para que hagan parte, o todos los jóvenes aquí presentes los invitamos al grupo juvenil. Nos encontramos el sábado a las 5 de la tarde. ¿Sí? Esto sería un claro ejemplo partiendo desde el qué, desde lo que queremos, o podríamos decir también allí en el grupo juvenil tenemos charlas, tenemos retiros, tenemos campamentos. Eso haría parte del qué, ¿sí? Pero la invitación primera que quiero hoy dejarles por la cual partamos o por la cual nos pensemos cualquier actividad de los jóvenes es que partimos del por qué, ¿sí? Es decir, el segundo ejemplo, que pudiéramos decirle al joven, quiero invitarte a descubrir el sentido de tu vida, a que descubras el amor de Dios, a que empieces una nueva vida en Cristo. Podríamos decir en otras palabras, es hacerles un anuncio a los jóvenes para que los jóvenes se sientan tocados por Cristo y despierten su interés por conocer a la persona de Cristo. Y ahí sí les decimos, si quieres conocer más de Dios, ven al grupo juvenil, ven a la comunidad juvenil, ven al ministerio juvenil. Nos encontramos a las 5 de la tarde. Te esperamos el próximo sábado, ¿sí? Después de eso. Pero que partamos siempre del por qué. Al igual cuando nos pensemos alguna actividad, que nos podamos pensar el porqué de esa actividad. Cuando vayamos a convocar a los jóvenes, que nos pensemos el por qué convocar a los jóvenes, antes de pensar en qué vamos a hacer para convocar a los jóvenes. Esa es la propuesta que queremos hacer como cambio también de mentalidad. Y en esto, mira, la gente, un claro ejemplo, nos dice Simon Sinek, haciendo una comparación entre Apple, por qué Apple vende tanto, o por qué unas empresas funcionan y les va muy bien, y otras sencillamente fracasan. Y nos dice Simon Sinek, la gente no compra lo que uno hace, compra el por qué uno lo hace, ¿sí? No compra lo que uno hace, compra el por qué uno lo hace. Y así va a ser con los jóvenes. Los jóvenes, ya lo vamos a ver ahorita, pues sencillamente van a participar en la iglesia no siempre por lo que allí se hace, sino el por qué se hace. ¿Y cuál es el por qué se hace? Cristo mismo, Cristo que está allí presente. Ese es el porqué de la evangelización. Ese es el porqué, incluso del cual estamos aquí reunidos pensándonos, hey, quiero estrategias, quiero herramientas para poder acompañar a los jóvenes. Por eso estamos acá. Pero ese porqué, ese punto de encuentro, ese punto de llegada es Cristo mismo, ¿sí? Entonces, el objetivo es invitar a los jóvenes a creer en lo que yo creo. ¿Y qué es en lo que yo creo? Por eso debemos tener claro y que nosotros hablemos desde dentro. Cristo mismo, Cristo que está resucitado, nuestro testimonio,
pero nuestro testimonio de la experiencia con la persona de Jesucristo. Y eso es lo que va a mover al joven. Eso es lo que va a llamar la atención del joven para poder decir, hey, yo quiero vincularme. ¿O qué debo hacer para vincularme al grupo juvenil? Quisiera conocer más de Cristo. ¿Cómo puedo hacerlo? Pero también podríamos decir que los jóvenes no llegan a la parroquia por lo que se hace. Es decir, muchos jóvenes, ¿qué hacen? Critican lo que hacemos en la parroquia. Y critican la Eucaristía. ¿Qué dicen de la Eucaristía? Es siempre lo mismo. Yo que voy a la parroquia a rezar, o yo para qué voy a la parroquia si allí siempre se hace lo mismo. ¿Sí? El joven de hoy en día llega a nuestras parroquias por lo que hacemos, por lo que hacemos. No por lo que se hace, sino por lo que hacemos. Pero eso es lo que hacemos, debemos hacerlo de tal manera que inspire a otros, que contagie a otros. Y es aquí que pudiéramos pensar en los primeros cristianos, los primeros apóstoles, ¿sí? ¿Qué hacían las primeras comunidades? El testimonio era que decía, mira cómo se ama, mira cómo viven. O qué hacen allí que se ven diferentes, que se ven radiantes, ¿sí? Incluso esa gran pregunta. Qué bonito que nosotros pudiéramos tener en el grupo juvenil al que acompañamos o la comunidad juvenil, como le queramos llamar, o el movimiento juvenil, de tal manera que otros jóvenes incluso se preguntan, hey, mira, que el chico entró allí a la parroquia y ya no es el mismo. ¿Por qué ha cambiado? ¿Qué ha encontrado allí que lo hace diferente? ¿Qué ha encontrado allí que hoy está más radiante? ¿Qué ha encontrado allí que ahora sonríe? Que ahora ve la vida de manera diferente. Ahora habla diferente. ¿Sí? Es eso a lo que debemos llegar. Entonces, el joven participa por aquello que cree o participa en aquello que cree. ¿Y qué es en aquello que cree? Pues sencillamente, muchas veces no necesariamente es en Dios, pero sí puede llegar a participar de las actividades de nuestras parroquias por aquello por lo que nosotros hacemos. Entonces, es decir, por aquello con lo que nosotros lo inspiramos, podemos inspirarlos, podemos tocar la vida, podemos mostrarle una nueva vida en Dios, para que el joven diga, vale la pena seguir a Cristo, porque allí he encontrado algo diferente, he encontrado algo nuevo, ¿sí? Porque también se expresa aquello por lo que lo hacemos, se expresa desde los sentimientos, desde la confianza y se expresa en la libertad. Y es aquí. El mundo de hoy se mueve en los sentimientos y muchos hablan del sentimentalismo, ¿sí? Y muchos critican el sentimentalismo, pero no podemos quedarnos criticándolo, sino que debemos también, somos seres llenos de sentimientos y estos sentimientos muchas veces nos mueven, o es lo que toca a veces, lo que nos hace vibrar, lo que nos hace ir más allá. Pero estos sentimientos también, aquello que expresemos, debemos hacerlo desde ahí, también desde los sentimientos, pero generando confianza y libertad y salvaguardando lo propio de nuestra fe, lo propio de la iglesia, manteniendo también pues nuestro criterio. Y el mundo de hoy, podríamos decir, o por qué unos grupos juveniles funcionan y por qué otros no, pues aquellos que funcionan es porque tienen unos líderes, tienen unas personas que acompañan, tienen unas personas que orientan, que creen en lo que hacen. Es decir, tienen a Cristo en su corazón. Esa es la gran diferencia en que unos funcionen y que otros no. Un grupo juvenil, una comunidad funciona cuando tienen a Cristo en su corazón. Cuando quienes acompañan inspiran desde la persona de Cristo. Muestran a Cristo de una manera diferente. Permiten que Cristo también toque la vida de otros. Y también por lo que creen en aquello
en todo lo que ellos hacen en su parroquia, es decir, creen en su iglesia, creen en su comunidad, creen en los jóvenes, creen en que aquello que están haciendo va a tocar la vida de los jóvenes, en que aquello que están haciendo puede que sea hoy, puede que sea mañana, puede que sea un futuro, el joven lo va a recordar y va a decir, hey, yo en la parroquia encontré aquello, yo en la parroquia viví aquello, hey, mira, me acuerdo de aquel signo, me acuerdo de aquel gesto. Hay una autora estadounidense que nos dice, Maya Angelou se llama, Maya Angelou, nos dice, la gente no recuerda lo que tú le dices, no recuerda lo que tú haces, recuerda cómo lo haces. Y en definitiva es eso. Cuando nosotros vamos a contar, incluso vamos a una charla, vamos a un retiro, vamos a un gran congreso, o incluso cuando, ¿por qué no? Vamos a la Eucaristía. ¿De qué nos acordamos? ¿O qué es más fácil para nosotros recordar? Aquel signo, aquel gesto o aquel momento que tocó nuestros sentimientos, que tocó nuestra vida. Por eso muchas veces es fácil recordar aquello que sucedió, aquello que impactó, la persona que se desmayó, el accidente que vimos en la calle. A veces vamos, qué sé yo, para el trabajo, vamos para un lugar determinado, nos encontramos un accidente y eso nos impacta tanto que es eso lo que recordamos y nos impacta tanto que es eso de lo que hablamos, ¿sí? Entonces, recordamos el cómo se hace, el cómo vivimos ese momento. Entonces, es importante que nosotros como acompañantes, pues creamos en lo que hacemos. Tengamos a Cristo en nuestro corazón y creamos en lo que hacemos. De esta manera, aquel grupo que acompañamos tendrá éxito. Y también creer que Jesucristo le da un sentido a tu vida, le da un sentido a su vida. Eso debe estar claro en cada uno de nosotros como acompañantes, como líderes. Porque si nosotros no tenemos o dudamos de esto, pues ¿qué le transmitimos a los jóvenes? Pues le transmitimos dudas. Y sencillamente, si le transmitimos dudas a los chicos, van a empezar, ay, aquí como que sí, aquí como que no. Ay, sí, yo como que sigo a Cristo, pero esto como que me va mejor si voy a natación o voy a mi curso de guitarra, voy a mi curso de fútbol. No, debemos hacer que a lo que hacemos allí en nuestra parroquia toque la vida, inspire a los jóvenes, de tal manera que así como saca tiempo para ir a aquello que el joven le gusta, qué sé yo, que le gusta ir a trotar, que le guste ir al gimnasio, o que le gusta ir a sentarse al parque, que le guste ir a la discoteca, pues también saque el tiempo y esto que esté haciendo allí en la participación, su presencia en la parroquia, sea tan importante que a pesar de las múltiples cosas, de las múltiples acciones, de las múltiples actividades que el mundo le ofrece, también el joven saque el tiempo para participar. Y en esto quiero decirles, mira, nosotros le sacamos tiempo a aquello que nos importa. Cuando algo no nos importa, buscamos una excusa. Pero cuando algo es importante para nosotros, buscamos una razón para poder estar, para poder hacer presencia, para poder conectarnos, o hacemos muchas veces hasta lo imposible. ¿Sí? A veces podríamos decir que el joven de hoy no tiene tiempo porque algunos estudian, otros trabajan, otros están en cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el joven de hoy, podríamos decir, si algo le importa, le saca tiempo. Si algo es importante para él, le saca tiempo. Es por ello que debemos pensarnos en cuál es el por qué. ¿Por qué le vamos a ofrecer una evangelización a los jóvenes? ¿Para qué? Para que el joven encuentre allí un sentido. Lo otro es poder creer también en nosotros mismos, en que lo vamos a lograr, en que estamos hechos también para grandes cosas, en que tenemos la fuerza de Dios y que con la fuerza de Dios
vamos a lograr hacerlo, vamos a lograr convocar jóvenes, vamos a lograr inspirar a otros jóvenes. ¿Qué es la vida de los santos? ¿Por qué en este caso, por ejemplo, Carlo Acutis, que es uno de los santos jóvenes, ha inspirado a otros jóvenes por su seguimiento a Cristo, por su experiencia con la persona de Cristo, cómo vivió su vida? Por eso ha inspirado y te ha tocado y sigue tocando la vida de otros jóvenes. Pues que nuestra vida también sea un momento para inspirar a otros jóvenes, para tocar la vida de otros jóvenes y de esta manera podamos llevarlos, podamos orientarlos, podamos acompañarlos a la persona de Cristo. Pero también, como acompañantes, como líderes, debemos rodearnos de jóvenes que creen en lo que nosotros creemos. ¿Esto para qué? Para ir delegando liderazgos, para ir delegando responsabilidades. Es decir, en jóvenes que también crean en Cristo, que estén deseosos por vivir la vida cristiana, que crean en la iglesia. En jóvenes que también vibre su corazón por la persona de Cristo. Y en jóvenes que crean en otros jóvenes, en jóvenes que sientan que el acompañamiento es importante, que la evangelización de los jóvenes es importante y que también empecemos a delegarle responsabilidades. Sino, de lo contrario, podemos hacer nosotros grandes cosas, podemos desgastarnos, invertir cantidad de dinero, todo lo que queramos. Pero si no hay algo que nos apasione, si no encontramos esa pasión, si no encontramos una razón, un motivo, una inspiración, sencillamente, pues nos quedamos en hacer y en hacer. Simon Sinek habla incluso de alguna empresa que en su momento, cuando estaban creando los vuelos tripulados, es decir, los aviones, los hermanos Watt, pues fueron los que, incluso por su pasión, aún sin dinero, día a día trabajaron hasta lograr descubrir y lograr, en este caso, pues la fabricación del avión, pero fue por aquello que les apasionó, aquello que les movió. Y muchas personas también es eso. Si nos vamos a dar cuenta, una pastoral juvenil que funcione, que tenga jóvenes, que se congreguen, que saquen el tiempo a pesar de las múltiples cosas y que allí se congreguen, es porque tienen un líder apasionado, un líder que cree, un líder que les transmite el amor de Dios y que lo lleva a que ellos también vivan el amor de Dios, a que encuentren allí algo diferente. Y es aquí la frase, yo creo en Jesucristo y creo en las comunidades o creo en los grupos juveniles como un camino para que muchos jóvenes encuentren el sentido de su vida. Este puede ser un porqué de nuestro grupo juvenil, de nuestra comunidad juvenil. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo, porque creemos en los jóvenes, porque creemos que sí es posible encontrarnos, hacer un camino juntos para encontrar un sentido a nuestra vida en la persona de Cristo. Y con esto quiero preguntarles cuál es el sentido, el propósito de conformar un grupo, una comunidad juvenil o un movimiento juvenil, como queramos llamarle. Y quiero invitarles para que podamos compartir. Les repito, si alguien quiere escribir en el chat, lo puede hacer. Si alguien quiere encender el micrófono, pues también le invito a que lo haga. Y compartámoslo también un poco desde nuestra experiencia. Yo sé que muchos de los que estamos aquí acompañamos jóvenes, pero entonces, ¿cuál es el sentido o el propósito de acompañar a estos jóvenes o de conformar un grupo o una comunidad juvenil si no la tenemos aún? ¿Sí? Bueno, si alguien quiere compartirnos o si les parece también les puedo ir preguntando para que pues podamos generar un diálogo y podamos ir compartiendo. Entonces, si alguien quiere, puede encender su micrófono. Bueno, me gustaría entonces preguntarle
A Jonathan, ¿tú qué piensas? ¿Cuál sería para ti o por qué? ¿O cuál sería el sentido o el propósito de acompañar a los jóvenes? Pues a lo mejor por una parte sería prepararlos para su futuro de, ¿cómo se puede decir? Católico, o sea, ellos, la frase que me han recalcado mucho, ellos son el futuro de la iglesia. Entonces, para mí sería como a lo mejor prepararlos para ese futuro. Ok, gracias, Jonathan. Bueno, por acá el padre Juan Carlos nos escribe, es para que Cristo sea el centro de sus vidas cristianas. ¿Listo? ¿Alguien más quiere compartirnos por qué o cuál es la razón, el sentido, la esencia de acompañar a los jóvenes? ¿O qué te mueve? O la pregunta podría ser así también, ¿qué te mueve, qué te inspira a acompañar a los jóvenes? Para que conozcan más de cerca a Jesús. Para que conozcan más de cerca a Jesús. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que también el acompañamiento a los jóvenes, ahorita recordaba una experiencia de que después de un encuentro se les daba acompañamiento y la finalidad pues que se tenía era para que ellos también compartieran su fe, porque de alguna forma, bueno, como ya he visto, siempre busca ese encuentro, que es el objetivo, que se encuentren con Jesús, pero que también ellos tengan la oportunidad de compartir y de expresar esa experiencia con él. Como veíamos, una de las maneras pues es acercarnos a ellos, para que ellos puedan como que expresarlo desde su experiencia, desde lo más profundo de su ser. Ok, gracias, hermana Elia. Acá también nos escribe el padre Juan Carlos que llegan a ser una opción vocacional cristiana, ¿correcto? Para que en su encuentro con Jesús tengan vida, es decir, dar sentido a su vida. Muy bien, padre Gabriel. ¿Sí? Y gracias, hermana Elia, también. Y también, junto con esto, mira, el propósito, el sentido de conformar una comunidad juvenil. Es decir, primero lo debemos clarificar nosotros como acompañantes. Si nosotros no tenemos claro cuál es ese sentido o por qué vamos a convocar una comunidad juvenil, pues sencillamente puede que nos lleguen jóvenes y podemos hacer alguna actividad de convocatoria que convoque jóvenes, pero sencillamente se nos empiezan ahí, porque los jóvenes se van a dar cuenta que allí no van a encontrar algo diferente, no van a encontrar algo que les inspire, no van a encontrar en el fondo a Cristo, que toque sus vidas, que cambie su vida, que transforme su vida. Y con esto también quiero, para que lo pensemos, ¿qué diferencia hay entre los primeros discípulos y nosotros? O entre los primeros apóstoles. Los hechos de los apóstoles nos narran que Pedro predicó y se convirtieron 3,000, que se convirtieron familias enteras, que se convirtieron gran cantidad de personas. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Ellos recibieron el Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y nuevamente vamos a recibirlo en Pentecostés. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Ellos creen en Cristo. Vivieron el encuentro con Cristo. Nosotros hemos vivido un encuentro con Él. Hemos escuchado hablar de Cristo. A lo mejor sabemos quién es Él, o por lo menos lo hemos escuchado. Pues con esto vamos a pasar al segundo momento. Ya veíamos un poco el por qué, que hace parte del sentido, del propósito, de aquello que nos inspira, de aquello que nos mueve. Ese es el por qué. Pero también cuando pensemos en una actividad, pensemos en eso. ¿Por qué vamos a hacer esa actividad? ¿Cuál es su propósito de esa actividad?
¿Qué es aquello que nos mueve para realizar esa actividad? ¿Y qué es aquello que vamos a hacer para que mueva a los chicos, para que inspire a los jóvenes a hacer esta actividad? Que se sientan parte de aquello que estamos haciendo, ¿sí? Antes de pensarnos cualquier actividad, en cualquier convocatoria, pensémonos en eso. ¿Por qué? Aquello que inspira, aquello que toca. Segundo, ¿para qué una pastoral juvenil? ¿Sí? ¿Para qué? Pues sencillamente para garantizar, para generar confianza, para generar una estrategia, para presentar un tiempo claro. Para esto es una pastoral juvenil. Es decir, que el para qué responde un poco a la organización de la idea, a la organización del itinerario, a la organización del camino, a la organización de aquel propósito que queremos lograr, de aquello que queremos a lo que los jóvenes lleguen. Entonces, ese para qué son las estrategias, los sistemas, los procesos, los itinerarios. Ahí me quedó repetido, procesos. Es decir, aquellas mediaciones por las que vamos a lograr ese propósito, por la que vamos a lograr que los chicos descubran el tesoro del evangelio, que los jóvenes descubran que en Cristo pueden o tienen una nueva vida, que en Cristo hay una nueva oportunidad, que en Cristo hay un sentido a su vida. Son aquellas herramientas que vamos a utilizar. Es decir, que ese para qué, podríamos decir que pues responde también a que los primeros discípulos aprendieron de Jesús, siguieron el camino en el que él creían, es decir, del camino de Cristo, pero que también pues lo vivieron, lo experimentaron, se sintieron perdonados, se sintieron amados, descubrieron que Jesús resucitó y fue eso lo que los movió y los que los llevó también a seguir a Jesús y a anunciar a Jesús. En el fondo, si nosotros como acompañantes no vivimos una experiencia de encuentro con Cristo, pues sencillamente o muy difícilmente vamos a acompañar a otros para que vivan también esa experiencia de encuentro de vida con Cristo. ¿Para qué debemos acompañar? Pues sencillamente para anunciar a Cristo, para escuchar a los jóvenes, para hacer camino con ellos, para ayudarles a que encuentren un sentido a su vida, para que ellos puedan descubrir su vocación, para que ellos inicien a vivir su vida cristiana. Para eso es un grupo, una comunidad o un movimiento juvenil. ¿Y qué es una pastoral juvenil? Ahora sí, cuando pensemos en qué, ahí sí pensemos en acciones, en gestos, en palabras, en actividades. Ahora sí en lo que vamos a hacer. Es decir, que ese que corresponde al seguir ya el itinerario, el camino, que organice, que acompañe, son las actividades propias de ese itinerario. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer tal actividad para poder convocar a los jóvenes, vamos a hacer tal actividad para fortalecer la vida de los jóvenes, para fortalecer el encuentro con Cristo. Es decir, lo último que vamos a llegar a pensar es ¿qué? Estas acciones, estas herramientas. Entonces, ¿de qué son los encuentros, las actividades, las programaciones, lugares, tiempos? ¿Sí? Es decir, lo que se hace en una comunidad, en un grupo o en un movimiento juvenil. Ya es lo que se hace. ¿Cuál es la invitación entonces? Porque podemos decir, el círculo de oro está conformado para partir desde el centro, es decir, del por qué, el sentido, aquello que inspira el propósito, para pasar por el para qué, es decir, las mediaciones por las cuales vamos a lograr ese propósito, ese sentido, para luego sí pensarnos en el qué, las características, las actividades, las programaciones, los lugares, los tiempos, etc. Entonces, qué bonito sería que cuando nos pensemos la próxima pastoral, el próximo encuentro juvenil,
empecemos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el propósito de ese encuentro? ¿Cuál sería aquel elemento inspirador o aquel elemento que va a inspirar a los jóvenes, que va a tocar la vida de los jóvenes? Para que luego sí nos pensemos esas mediaciones, esos elementos que nos van a llevar a vivir aquel encuentro con Cristo, a fortalecer ese encuentro con Cristo, a llevar a inspirar a los jóvenes, a llevar a que los jóvenes encuentren ese sentido de vida en Cristo Jesús. Y finalmente sí, que nos pensemos en qué actividad. Generalmente como iglesia vamos a tener, qué sé yo, una actividad ahorita en el mes de mayo, por ejemplo, el mes de la infancia misionera, el mes de la Virgen, el mes del Rosario. Pues ¿qué hacemos? Qué fácil, pues sencillamente lo asociamos, pues invitemos a los jóvenes a alguna acción, alguna actividad. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hagamos el rosario con los jóvenes. No, hagamos algo mejor. Hagamos una caminata y en esa caminata vamos rezando el rosario. Eso sería partir desde el qué. Pero ahora, pensarnos la evangelización desde el por qué es pensarnos, ¿por qué voy a convocar a los jóvenes? ¿O por qué quiero reunirme con los jóvenes? ¿Qué sentido tiene que yo me reúna con ellos? Que yo gaste parte de mi tiempo, pero que también le haga gastar a ellos parte de su vida, parte de su tiempo. Es decir, es encontrarle un sentido al encuentro. Y que ese encuentro nosotros seamos los primeros que creamos, que seamos los primeros que nos vinculemos. Y que no se nos convierta la pastoral juvenil, quiero decirlo así, en una pastoral de voluntariado. Por no decir, en una oportunidad de tener personas que colaboren o que ayuden o que hagan logística para determinadas actividades. Sino que el encuentro con los jóvenes sea una oportunidad para transmitirles aquello que nosotros creímos, aquellos que nosotros pensamos, aquello que Dios nos ha confiado. Es decir, para transmitirles el amor de Dios. Pues bueno, entonces con esto quiero invitarles o animarles para que nos vayamos pensando o pensemos durante la semana por qué voy a conformar o por qué estoy acompañando a los jóvenes, para qué los voy a acompañar y qué voy a hacer con ellos. Esto es uno de los primeros pasos para empezar a pensarnos también en un itinerario, para poder empezar a pensarnos en lo que vamos a hacer, en cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. El día de mañana les estaré compartiendo entonces el material para que sigamos profundizando durante la semana, pues en este diplomado, y el próximo martes nos encontramos nuevamente a las 8:15 de la noche. También quiero compartirles que a partir del 18 de mayo, eso es un jueves, vamos, se ha abierto unos cursos gratuitos. Dentro de esos hay un curso gratuito de pastoral juvenil o de procesos de evangelización de jóvenes y adolescentes, como le llamamos en este diplomado, ¿sí? Este curso gratuito es para dar a conocer un poco la metodología de lo que consiste pues este diplomado y para invitar a otros también a que se animen para que vivan este diplomado. Por eso, si ustedes quieren invitar a alguien más para que se inscriba o para que haga este curso gratuito, pues también que lo hagan, ¿sí? No necesariamente pues que tenga que hacer el diplomado después, sino como una invitación que luego se les hará para que luego hagan el diplomado. ¿Listo? Pues bueno, entonces ahora quiero invitarles. ¿Hacer? Perdón, Alberto. ¿Sí se pueden hacer preguntitas? Claro que sí, Alberto. Es que no quise intervenir antes, sino que quería escuchar toda la charla para mirar a ver qué cositas decían, ¿verdad? Correcto. Estabas anteriormente de la experiencia de que uno tiene como animador de un grupo juvenil, ¿verdad? Sí. Y preguntabas cuál era tal vez, tú decías como los problemas
de que no se pueda formar un grupo juvenil. Pues mi pregunta sería, ¿dónde se forma el grupo juvenil? Es decir, si te refieres al lugar, el grupo juvenil puede conformarse, es decir, debe tener un espacio, un lugar, que preferiblemente sea la parroquia, sea una comunidad religiosa, un lugar de encuentro, ¿sí? que también vaya dando una identidad. O si ya te refieres en dónde o el lugar donde se empieza a formar el grupo juvenil, es decir, parte, o lo que quiero hoy transmitirles es que parte de nosotros como acompañantes, de aquello que nosotros creemos, de aquello que nosotros inspiramos. ¿Y qué es aquello que creemos? ¿Qué es aquello que nos inspira? ¿Qué es aquello que nos mueve? Pues debe ser la persona de Cristo. Para que a partir de ahí inspiremos también a otros jóvenes a que vivan esta experiencia de Cristo. ¿Sí? Es decir, que el punto de partida, digamos, desde nosotros como acompañantes, también es aquello que a nosotros nos mueve, aquello que a nosotros nos ha tocado, es decir, la persona de Cristo. Podríamos decir también que a lo mejor pudiéramos dar por supuesto ese encuentro por Cristo, ¿no? Es decir, quienes estamos acá se supone que como acompañantes partimos desde ahí, de ese encuentro con la persona de Cristo, de aquello que nos inspira. Y a partir de ahí es cuando empezamos a convocar, de ese testimonio. Y es ahí cuando se empieza a generar. Nos damos cuenta que muchas veces los influencers o grandes personas a lo largo de la historia, muchas veces, digamos, en la vida de la iglesia, la vida de los santos, siempre tienen a alguien alrededor. ¿Por qué? Porque es alguien que les inspira su manera como vive, su manera como habla de la persona de Cristo, su manera como expresa la fe. Ese es el punto de partida para nosotros como acompañantes. ¿Sí? ¿Listo? Es que se estaba preguntando más que todo era el lugar, ¿sí? El lugar físico, donde se Ok. puede abrir. Entonces, por seguridad, tiene que ser siempre la parroquia, ¿no? O sea, ya es... Exacto, la parroquia o la comunidad religiosa. Sí, Lo que tú mira, dices, sí. Mira, lo que tú dices, yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿listo? Yo tengo el lugar, o sea, la parroquia. Pero precisamente ahí es el primer obstáculo que se me presenta. Ya tengo esos dos elementos importantes. Tengo a Cristo, tengo la disposición. Voy a ir al lugar, o sea, a la parroquia. Pero ahí es donde yo hablo solo de la realidad y también sobre la experiencia, ¿no? Ahí Sí. encuentro el primer obstáculo, es la parroquia. ¿Por qué? Porque resulta que si al sacerdote le gustan los jóvenes, hay grupo juvenil. Y si no le gusta al sacerdote, no hay grupo juvenil. Y veo que esta parte no te toca, ¿sí? Como que vamos a la realidad del joven, nos dicen, vayan a la realidad del joven, pero la realidad real, o sea, una cosa es la teoría, muy bonita, muy linda, muy chévere, pero cuando uno va a la realidad, se encuentra con esta clase de obstáculos. Y es muy rico, por ejemplo, en esta parte que hay sacerdotes acá, que ellos opinaran en ese sentido. Ahora, ¿por qué lo digo así? Porque hay que hablar también del carisma de la persona, porque no todos están con el carisma para animar un grupo juvenil. Como yo tengo la disposición de hacerlo, pues busco a la persona que sí tenga el carisma. Pero como yo carezco del carisma, entonces dejo eso así. Entonces, el sacerdote no tiene el carisma, no hay grupo juvenil. Entonces, el sacerdote tiene que ir a buscar quien tenga ese carisma para que le colabore, le ayude. Y eso es como un trabajo en grupo, un trabajo en comunidad. Pero como te digo, yo quisiera saber la opinión de los sacerdotes que están acá. Si ellos son el obstáculo o la ayuda para un grupo juvenil. Esa es también como mi pregunta para ellos, ¿no? Ok, Padre Alberto, no sé si de pronto alguno de los sacerdotes quiera decir algo. Que de todo hay en la viña del Señor, así como hay unos que de pronto no son muy afables para trabajar con los jóvenes, encuentra también otros que son muy dinámicos, muy interactivos y muy acogedores de los jóvenes, y que debemos aprovechar esos momentos donde se encuentran esas personas o esos sacerdotes que tienen esa facilidad para acoger y para trabajar con los jóvenes. Siempre uno tiene que irse adecuando y adaptando a las situaciones, teniendo en cuenta que las parroquias, incluso los colegios o los lugares donde estamos,
pues los sacerdotes van pasando y la historia de la pastoral y de la pastoral juvenil siempre va teniendo diferentes resultados y respuestas. Gracias, Omar, por tu respuesta. Bueno, yo también diría que, pues respondiendo también un poco al padre Alberto, la inquietud, es cierto y es evidente que en la iglesia existen diversos carismas y que muchas veces la realidad es que la parroquia a veces funciona mientras esté un líder, ¿sí? Mientras esté un líder que esté apasionado por los jóvenes. Cuando hablo del líder o del acompañante, puede ser el sacerdote, puede ser el joven, la joven que está a cargo del grupo, que inspira también a otros jóvenes. Por eso el espacio de hoy partimos desde nosotros, de aquello que nos inspira, de aquello que nos mueve para poder inspirar a otros jóvenes. Es una realidad en la iglesia y pues bendito Dios también no todos hacemos lo mismo, ¿no? Pero sí debemos rodearnos de aquellos jóvenes, de aquellos sacerdotes, de aquellos religiosos para poder seguir acompañando jóvenes y para poder ir delegando esas responsabilidades también a que otros jóvenes puedan ir asumiendo ese acompañamiento. Porque lo cierto es que ninguno de nosotros somos eternos en una comunidad, ya sea porque nos cambien, ya sea porque incluso asumamos otras responsabilidades y porque sencillamente o por fuerza mayor tengamos que irnos. ¿Sí? Y también partiendo del presupuesto que la vida de los jóvenes es una etapa que debemos acompañarlos en libertad. Pues bueno, con estos, mira, Hernán, si hoy nos alcanzamos a otra, pasar un Hernán, poco de tiempo, no sé si alguien quiera decir algo más y sí, vamos Hernán, cerrando. respecto a los Sí. nombres de los grupos, también sería bueno ver que hoy, digamos, los grupos tradicionales como que no les gusta ya los nombres de los santos o de esas cosas y buscan como nombres modernos y especialmente en inglés. Y además de ello, que en todos los grupos hoy nos toca estar abiertos también a la inclusión, porque nos llegan jóvenes con todas sus tendencias y sus orientaciones de vida. Ujú. Así es. Omar, discúlpame, ¿tú eres sacerdote? No, un ¿De dónde profesor. eres, Omar? Aquí en Bogotá. De Bogotá. Ok. Bueno, bienvenido, Omar. Okay. Sí, lo mejor es, en este caso, con lo que tú nos dices, Omar, bueno, ya más adelante, con algunos ya lo hemos venido compartiendo, pero más adelante también lo vamos a volver a compartir, es poder ir creando unos itinerarios que también sean flexibles, pero que también den la libertad al joven y podamos acompañar también para que el joven se sienta parte de. Y en este sentido, pues que sea entre la misma comunidad, digamos, con respecto al nombre que puede ir surgiendo. No que sea una persona el que diga, vamos a nombrar a la comunidad tal, vamos a darle nombre y a conformar la comunidad juvenil, qué sé yo, Cáritas. No, sino sencillamente que eso puedan hacer desde los mismos muchachos porque eso va creando identidad y va generando también un sentido de pertenencia. Bueno, entonces quiero invitarles, me gustaría pedirle el favor a la hermana Elia si nos regala una pequeña oración para cerrar este momento y pedirle el favor a alguno de los sacerdotes que está aquí presente que nos pueda regalar la bendición para podernos ir a descansar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos al Señor y a nuestra Madre Santísima que han estado presentes con nosotros en estos momentos de reflexión de nuestro pensamiento para un mejor aprovechamiento para los jóvenes. También le pedimos que nos ayude a través de la acción constante de alcanzar ese encuentro con Cristo para que demos testimonio hacia los jóvenes principalmente de este amor de Jesús
podamos acercarlos cada vez más a Él. Decimos la oración que Él nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Juan Carlos. Entonces nos acogemos a la misericordia del Señor y a también ser sus mediaciones para impulsar la vida de la iglesia, anunciando este mensaje a los jóvenes que sientan que la iglesia, la parroquia, es un lugar de vida para ellos. El Señor esté con ustedes. Y con tu Con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 Bueno, podemos ir en paz. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Padre Juan Feliz Carlos. Gracias noche. también. La hermana Elia. Gracias. Feliz noche para Adiós. todos. Mañana les comparto el material en horas de la noche. ¿Listo? Muy bien, adiós. Gracias. Adiós. Buenas noches. Dios les bendiga. ¿Ya? Gracias.